Bueno, continuando con tu tarde, Chicha, nosotros haciéndonos eco de la democracia y de que aquí se siga cumpliendo la justicia, y gracias a la intervención de nuestro compañero Leonardo Jaques, tenemos con nosotros hoy a la doctora Ruth Esther Vázquez. Nosotros. Soto. Sí. Ella es la persona que está demandando a Milcíades Medina, hermano mayor del expresidente Danilo Medina. Licenciada, buenas tardes. Licenciado o doctora. Doctora. Doctora, buenas Doctora tardes. en Derecho. Bienvenida. Bienvenida. Sí, con mucha honra. Lo que Yo pasa es que soy como la veo doctora. tan joven, hubo un momento que dejaron de dar doctorados aquí, sino más bien licenciaturas. Yo soy la última promoción del Ah, doctorado pues, en la ¿te Universidad digo? Autónoma de Santo Domingo. Así es. Bienvenida. Cuéntenos un poquito de esa acción en contra de Milcíades Medina y un breve recuento de la acción, de los hechos, de cómo ha ido aconteciendo todo, que llevó como final esto de que usted hiciera justicia. Bueno, nosotros fuimos apoderados de un caso de un hijo mío. Resulta que el hijo mío es ingeniero civil, conjuntamente con su pareja, la ingeniera también civil, Eliana Camilo López. Entonces, ellos fueron a trabajar a una serie de empresas, de instituciones, de empresas, contratados por la señora Judith Alessandra Veras, y entonces ahí dentro de esas empresas es que ellos conocen al señor Ángel Milcíades Medina Sánchez. Perdón, ¿quién es Judith? Judith Alessandra Veras es la persona que los contrata y es la persona que figura en parte de las empresas, del entramado de empresas que ellos utilizaban. Disculpe, esa Judith es empleada pública. No, una Era. subcontratista. No, empresas de ella participaban en una serie de concursos. Ok, subcontrataba servicios. Y ok. entonces ellos subcontrataban esas obras. Perfecto, para Que poder- ellos gestionaban, el señor Ángel Milcíades Medina gestionaba esas obras, y entonces tenían una serie de ingenieros, entre esos, parte de esas obras las realizaron los ingenieros que yo represento como abogada. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la situación que se da con los ingenieros que usted representa y con el señor Milcíades Medina, hermano de Danilo Medina? Bueno, la situación que se da es que cuando yo me entero, y ahí me apodero en el mes de diciembre de esa situación, porque como bien sabido, anteriormente los ingenieros, muchos de ellos, eran contratados por otro tipo de mecanismo. El mecanismo que se utiliza hoy en día son empresas, se utilizaba en ese tiempo, empresas que ellos constituyen y buscan ingenieros, porque ninguno de ellos son ingenieros para la realización de esas obras. Digo, eso es una práctica de muchos años. No, pero anteriormente eran los concursos que se le daba la Ah, oportunidad. claro, digo, Ahora hay- este mecanismo es totalmente diferente. Digo, Entonces, hay cuotas dentro del ministerio que se hizo mucho en el PLD, que por ejemplo, dame un listado de las obras más grandes, entonces esa gente se las reservaban para ellos esas obras. Es ilegal, pero sí, se volvió una práctica en el gobierno pasado. Entonces, dentro de esas obras que sin ningún concurso estaban también el cambio de imagen del Banco de Reserva y la adecuación de una serie de Escúcheme, sucursales el cambio de bancarias. imagen de Banreserva que se fueron 2.500 millones de pesos. Ese fue el caso. Ellos participaron en todas las... En No. todas no, porque eso fue a nivel nacional. Las Ok. obras civiles. Ellos no en el participaron cambio de en 11 obras. 11, ok. Entre esas está como principal el Banco de Reserva de Plaza Lama, que ese fue una de las obras que más inconveniente tuvo. Y inconveniente también todos los bancos, porque los bancos exigen un control de calidad y exigencia de trabajo donde el ingeniero no pueda ausentarse en ningún momento. Tiene que estar ahí porque conlleva un riesgo Sí, de claro. seguridad que Sí, claro. entre las exigencias Sí, ese hay estaba. estándares. Claro, Sí, como, está. como el guardián de sus empleados. Sí, entonces cuando nosotros fuimos apoderadas en el mes de diciembre, que es que ellos se deciden hablar, porque ellos estaban en un total shock de la situación, porque no se lo esperaban. Fueron más de 2 años que ellos duraron trabajando fines de semana, día de fiesta, solo con el objetivo de quedar bien y que al final lo que sería su pago le fuera honrado. Entonces, encontrándose ellos en esta situación, Y debiendo muchísimo de todas esas obras. Escúcheme, no esperaban que ellos. no esperaban la actitud de no pagarle, Ok. de no recibir su pago. Estamos hablando de más de 300 millones que hacen en total todas las obras, y ellos a 2 ingenieros le pagaron menos que un maestro constructor, porque le pagaron por todo el tiempo menos de $1 millón a 2 ingenieros.
Entonces, y de Porque obra. llevaron a cabo todas Entonces, esas obras. Parte, los porque cien- estamos hablando de los bancos de reserva, que fueron casi todos, que ella consiguió, la señora Judith Alessandra Vera, por vía de Milciades, fueron todas, casi todas. Ella tenía un sinnúmero de equipos. Dentro de ese equipo, a lo que yo represento, estaban solamente 11. Está también la Plaza Simón Bolívar, y de la Plaza Simón Bolívar nosotros no pudimos encontrar absolutamente nada, ni un papelito. Parece ser que ellos desaparecieron absolutamente todo. Los contratos que establecieron los ingenieros que usted representa y la empresa que es en sentido general ya al final de Milcía de Medina, ¿qué establecen los pagos contractuales? ¿A cuánto ascienden los montos? Bueno, de manera verbal. porque verbal. Verbal, pero No hay existen documentos. contratos. No hay contrato. Ella lo hacía de manera verbal. Ellos se comprometieron a dar un 3% de la totalidad de lo que envuelve la obra. Pero ¿Y por qué eso no se hizo? Se suscribió en un contrato. No se suscribió un porque contrato. había una situación de amistad muy vieja confianza. de Con parte mía. Judith. Sí, con Judith, de parte mía. Por ejemplo, yo conozco a su madre desde hace muchísimo tiempo, desde época en que yo estaba casada anteriormente con el que fue presidente del Colegio de Abogados y de Adoma, y ella visitaba frecuentemente la institución como abogada que es. De ahí nos hicimos amigas, entonces compartíamos mucho tiempo en algunos sitios públicos. Después de eso, ella se entera que el hijo mío se gradúa de ingeniero, y entonces ahí, por la confianza que había, es que ellos se lo llevan a trabajar. Y entonces, Doctora, ¿y cómo usted como abogada, y más que está su hijo involucrado de por medio, usted permite que se haga un contrato verbal donde usted sabe que papel mata todo? no, lo que pasa es que en mi casa, ellos absolutamente, como personas adultas, ellos a mí no me contaban absolutamente nada. Es decir, lo hicieron a sus espaldas. Yo no sabía, porque los hijos míos, ellos son mayores de edad. Pero ni decir en un almuerzo, mamá, mire, estoy picando, pegué un contractico, nada de eso. Ellos sí me decían que era con ella que estaban trabajando. Yo no sabía, porque si ellos no me tratan ese tema, yo no tengo por qué hurgar en la vida privada y personal y laboral, porque esos términos los manejan ellos. E inclusive el hijo mío llegó a tener dinero en sus manos, a manejarlo y a entregárselo cuando no se necesitó esa parte. Que si yo lo sé, yo le digo, hazte un recibo y un avance cóbrate. claro, A su tu trabajo. honorario. Pero ellos no me contaron absolutamente nada. Yo me entero fue en el mes de diciembre, porque cuando ellos estaban así en una situación de depresión, los dos hijos míos, los más pequeños, que se le siguen a él, fueron y lo visitaron, porque se encontraron que algo raro estaba. Entonces, en esa situación fue que ellos se lo cuentan a su hermano, luego me lo cuentan a mí, yo automáticamente me entero, la llamo personalmente a la señora Judith Alessandra Veras, y luego también su madre me llama, y ellas se muestran como sorprendidas, que ya no esperaban eso, que ellas tenían todavía más obras que seguir trabajando, y que pensaban incluirlo a él. La típica. Sí, entonces que ellos estaban Sígueme trabajando de ofendidos. gratis, que yo te pago Que yo cuando, estaba, ay, mira, cuando pero tú te mueras. yo de verdad que no me esperaba eso. Entonces querían reunirse conmigo, pero era de que para hacerle de que un regalito. Inclusive yo tengo llamadas aquí por WhatsApp, de mensajes que ellos me envían. Entonces, de doctora, voz. si estamos hablando de que la demanda ronda unos 300 millones de pesos, entonces, ¿a cuánto ascendió el monto final de los trabajos contratados por la empresa matriz, ya por la general? ¿A cuánto ascendieron las obras que ellos ejecutaron? Las obras que ellos ejecutaron ellos personalmente ascienden a casi 300 millones de pesos. Casi 300. Las obras. Pero a nivel... pago de los ingenieros... no, el pago de los ingenieros... 6.500.000 y le pesos. dieron menos de $1 millón de pesos. Menos de $1 millón. Entonces nosotros estamos exigiendo los 6 millones y pico de pesos, que es la diferencia que queda, porque a eso había que rebajarle algunos ITEBI, algunas cosas, y por eso estamos reclamando la suma de 6.500.000 y algo de pesos. Doctora, usted tiene dos nombres sumamente significativos, Son bíblicos, bíblicamente, de dos mujeres muy sabias. Yo le voy a ir un poco al nudo, entendiendo humildemente lo que usted va diciendo y lo que los demás colegas de la plataforma vienen entendiendo. Y como decano aquí, quisiera hacer una pregunta.
¿Ha sido calificado esto como civil o como penal? Es como penal que ha sido calificado. Ha sido calificado por nosotros, en principio, por violación a la ley 3143, que tipifica el trabajo realizado y no pagado, la estafa y el abuso de confianza. ¿Por qué estafa? Porque, si me permite, sí. ¿tienen los documentos necesarios para soportar esa querella? Sí, tenemos acá lo que son presupuestos de las obras que ellos realizaban. Hubieron algunas que no figuran en ninguna parte, ni siquiera en acceso a la información, como es la Plaza Simón Bolívar. Tenemos la remodelación de 1.400.000 y pico de miles de 143 millones de pesos que significó la obra de Conani de Jarabacoa, en el municipio, en la provincia de La Vega. Tenemos otra obra también de 40 y pico de millones de pesos, de 43.000 y pico de millones de pesos, que es Conani de Alameda, de Santo Domingo Oeste. Tenemos los presupuestos de los 11 bancos del Banco de Reserva. ¿Banreserva le proveyó esos documentos de las es que ellos sucursales? manejaban en esa parte, ellos manejaron Presupuesto esos presupuestos, okay. sí, y firmado por ellos como ingeniero, Pero como mi pregunta, responsable. ¿qué vincula a Judy con Milciades? Exactamente. Exacto, esa es la Ahí No tienen vamos, nada, ahí doctora. vamos, ahí vamos. Mire qué es lo que pasa. Que Milciades Medina No se tiene nada. presentaba a él personalmente a todas las obras. A lo Él que iba a supervisar. él iba y supervisaba en los bancos. ¿Tienen fotos de eso? Los bancos tienen todo un sistema de cámaras y nosotros no tenemos Ya miedo. solicitaron. Y en su momento, porque la querella inicia como una acción pública a instancia privada. Exacto. Si ellos siguen con la negativa, entendemos ellos, porque ha habido un sinnúmero de mecanismos dolosos de parte de ellos, tanto de el señor Ángel Milciades Medina como de la señora Judith, de querer desvincularse de esas empresas que hoy en día, A la misma Judy se quiere desvincular. sí, también. ¿Cuál es el mecanismo también. doloso específicamente? ¿Tú Bueno, puedes señalar? está que desde que empieza el conflicto, empieza la empresa ya en las empresas, Broline, a cambiar de gerente, está la empresa Week Club también, que es de ella, pero está la empresa Inversiones Logosier a cambiar de gerente. Entonces, una serie de situaciones también que los gerentes que figuraban en esa oportunidad, una era tía de ella, y los ingenieros, a pesar de trabajar con Logosier y con inversiones, con Broadlight, nunca conocieron a esos gerentes. Quien ejercía las funciones de Era encargada era perdón, Judith. Y Milciades nunca Y le llamó a Milci- usted, a sus clientes. Cada vez que iba a la obra, él se presentaba a la obra, exigía rendición de cuentas, que cuánto tiempo le faltaba, que si esta parte va a quedar así, que si este trabajo se puede mejorar. Había que él ejercía un control y ellos tenían que estar subordinados al señor Ángel Milciades Medina Sánchez. Y en los bancos, porque la verdad tiene que aflorar, en los bancos hay todo un sistema de cámara de seguridad, porque él entraba a áreas de los bancos que no entra todo el mundo, que nada más entraba el personal del banco áreas y restringidas. del personal que estaba en los trabajos propios de la ingeniería, que era las remodelaciones. Una pregunta, doctora. Pedro Acosta por aquí. Sí. La magistrada Jenny Berenice había dicho y establecido de que estas personas tenían como práctica delictiva tipo cartel. ¿Tienen ustedes miedo de su vida por ese hecho de someter a estas personas? Bueno, ahora mismo, al inicio, nosotros no teníamos tanto temor, pero han empezado a llamarnos amistades de nosotros. Amistades. Amistades mías, personales, que deje también eso. lo conoce a ellos, que deje eso, que no son personas fáciles. Inclusive, ellos se han atrevido sobre mi persona a tratar de descalificarme de manera pública y utilizando hasta acto de alguacil de manera escrita, tildándome a mí como extorsionista, que yo soy una persona que me he dedicado a extorsionar. Cuando la única actividad que todo el mundo me puede ver es en el ejercicio profesional del derecho, no en esa actividad. Entonces, ¿qué me hicieron ellos a mí? Me hicieron a mí que como madre que yo soy, como profesional del derecho, yo me sentara y durara todo este tiempo a indagar. Y un caso que al inicio se ve simple,
que se ve un caso de acción pública e instancia privada, porque todo el mundo sabe que inmediatamente se desinterese a lo que es la víctima, automáticamente ya el caso se cierra. Pero entonces me han puesto a mí a tener yo que estar a la defensiva, defendiéndome, y al Ángel Milcía de Medina querer de vincularse y tildándome a mí que yo lo estoy extorsionando, que yo lo estoy llamando, que yo lo estoy molestando, cuando yo nunca... ¿Usted habló con él? Nunca en mi vida, Ok, nunca en mi vida he hablado Pero con él. mandó un acto diciendo Eso, que yo le estoy haciendo amenazas, que yo que sin ningún fundamento Malentonado que y están todas esas todavía. cosas. Eso fue en el mes de enero. En el mes de febrero, cuando yo le respondo a ella y le respondo a él, en el domicilio que yo conozco de él, porque si ustedes ven aquí, ese señor en el acto de alguacil no me notificó ningún domicilio. No, lo hizo que ad hoc allá en el tribunal. No, él notificó con un abogado, pero no se puso domicilio, dice domiciliado en esta ciudad, pues como el único domicilio que yo tengo de él es el domicilio donde está la empresa, ahí en la empresa lo recibieron. ¿En la empresa de Judith? Sí, la empresa de Judith. Y de su familia, y de su tía. Entonces resulta también que ellos, dentro del entramado que tenían, los concursos se abrían en la madrugada y se cerraban al otro día a las 10 de la mañana, donde nada más participaban empresas todas relacionadas con Sí, ellos. esas eran prácticas. Mire, esas eran Todas prácticas. relacionadas con ella. Entonces, ¿qué hacía? Mire, presentaban 3 presupuestos. Uno más bajito, uno más alto, uno mediano y otro más allá. Hasta llegar hasta donde estaba la empresa de ellos. Esas empresas, la primera ganaba porque era el más bajito, pero esas empresas, ¿quiénes eran? Según los documentos que yo tengo aquí, de ellos mismos. No completaban el Un expediente, entramado. no lo completaban. El otro venía tampoco, le faltaba algo, un certificado o algo, le faltaba, al otro tampoco, hasta llegar hasta la obra que ellos querían y que a ellos les interesaba el precio real. Fíjese que con una escuela que se hacía, ayudas internacionales, ahora vimos acá que en la EDES, Sí. en el escándalo que hay de la EDES, también esas ayudas internacionales, más de 3,000 millones de esas ayudas, en el caso de la EDES, fueron a parar a un grupo. En el caso de las escuelas, esas ayudas que la OSI mandaba, que también eran unas ayudas, también se las llevaron ellos, con todas las remodelaciones. De 80 y pico de lotes de escuelas, ella se ganaba la mayoría. Y que lo busquen ahí, que el Ministerio Público lo puede hacer mejor que yo. Empresas que eran dirigidas por personas que no eran ni siquiera profesionales en la ingeniería, personas sin ningún tipo de calificación, muchos de ellos estudiantes, ama de casa, solamente vinculadas a la señora Judy. Y quien ejercía el control de esas empresas era la señora Judy Alessandra Veras. ¿Los presupuestos correspondían con el valor del mercado? Los presupuestos de las obras. Según lo que me dicen los ingenieros, por ejemplo, en la plaza, en la remodelación Simón no, porque Simón Bolívar no hemos encontrado nada. No, desaparecieron los papeles. Pero en la Manuel Rueda, en el Teatro Manuel Rueda, fueron 100 millones. Solamente en la remodelación de un teatro, de un salón. Y a ese ingeniero, que yo conversé con él, le hicieron creer que el presupuesto eran 20 millones de pesos. Y que de esos 20 tenía que sobrar dinero. ¿Qué hizo el ingeniero? Cuando supo eso, él se fue. Sí, pero mire, Se Pero fue. el ingeniero no institución? tenía acceso porque eso tengo un portal de... mire. No, pero ellos bueno, le hicieron creer. No, No, Ellos- pero él no tenía... No pero cualquiera. déjame- ellos manejaban déjame eso. terminar la pregunta. Leonardo. Ellos Yo entro manejaban aquí, eso. Compra pública y yo veo cuánto ganó Leonardo. empresa X y con cuánto le adjudicaron la obra. Se hace una adenda, se sube al portal de compra pública. No en este gobierno, en todo lo han hecho. Entonces me causa mucha suspicacia que ellos construían, pero no preguntaban cuánto era el Así es, presupuesto le final. faltó asesoría. Bueno, por eso cuando ellos supieron, ese ingeniero se Se fue. retiró de la Se obra. retiró. ¿Y qué ellos están diciendo de él? Que robó, que él esto, Sí, que no, él de aquello. todo, de todo. Entonces, para del comunicar. hijo mío no lo pueden decir, porque inclusive en su trabajo, él fue No, te calificado. dice que cuando había dinero que sobraba, él no Ellos lo lo veía. ¿Por qué decían. institución era que se manejaban esas obras? Bueno, se manejaba en el caso específico del hijo mío Sí. por la empresa Winclot, por la empresa Broadline. No, él ¿Pero dice qué en qué institución instituciones pública? públicas. Ah, Obra bueno, pública. está el Estuvo, banco, eh, el banco de reserva directamente Ok, el banco. el banco, la sucursal y lo Está otro. el Ministerio de Educación, que era por vía Ok. de la OSI. ¿Y la Plaza Simón Bolívar?
Eso no sabemos. No se sabe. No ¿No hay papeles? sabemos. ¿No hay papeles? No hay papeles. Tenemos el CONANI, que fue por la mayoría de las obras que ellos sí manejaron y se llevaban unos presupuestos de más de 1.000 millones al año. Ellos se lo llevaban casi todo. Era por la Comisión Presidencial para el Desarrollo Provincial. Mire, Doctor. ellos recibieron Casi algún todo. pago, recibieron pago de parte de Belchía, de la señora Averas. Sí, recibieron menos de 1 millón de pesos. ¿Por cuál mecanismo efectivo? No, en cheque, en cheque. cheque. ¿Tiene El cheque? último ¿Tiene copia del pago, cheque? sí, tenemos una copia. Pero ni un impreso contrato de UDI. trabajo ellos tenían. No, nada, no. Ella se manejaba Todo así eso, de esa todo eso manera. fue verbal. Todo Un cheque, verbal. Por Todo parte verbal, de no Judy. tiene Verbal. nada. Eso, Por eso parte es de Judy, los típico cheques. de... Sí, de la empresa. cuenta de ella, Sí, ok. de la El empresa, término. de la La empresa. Aquí empresa, lo no tiene tenemos. Ok. Entonces, es una situación, fíjese que nosotros, aquí están los presupuestos de los lotes, que así es que se le llamaba a las escuelas. Sí, sí. Eso se hacía por el Sí, ministerio. se maneja por lote. Sí, por lote. Tenemos acá lo del Banco de Reserva, que son los presupuestos. Ujú. Tenemos acá... Pero todo eso está pago. Lo que ustedes, o sea, lo que falta es que le Ustedes- paguen lo que ustedes le lo que están corresponde exigiendo, a sus el- clientes. Todo Ah, eso está pago. ellos llevaron todo su dinero, ellos no se quedaron, ninguna de las obras se quedaron debiendo un peso el Estado Dominicano ni las instituciones. Ustedes a lo que las cuales están ellos hicieron. exigiendo es el pago correspondiente a los ingenieros que usted representa. A los ingenieros. Pero viendo y escuchándole a usted, es difícil que un juez le dé elementos gananciosos a ustedes porque no hay un documento No hay que un vínculo. pruebe Así es, el así es. vínculo contractual No, no, entre Sí las lo hay, partes. sí lo hay, lo Leo, hay. Leo. ¿Cuál es? Eso no importa. Hasta Bueno, civil mire, es el tema. en materia penal está la libertad de pruebas, Claro. están Sí, los claro. testimonios, Los están los testigos, los trabajadores, están los presupuestos No hay donde problema. ellos figuran y firman como ingenieros responsables, están algunos pagos que las compañías de ella Le hizo a los ingenieros. También están acá cuando ellos fueron a depositar unas cajitas que son la propuesta que se hace por acá por el comisionado para el desarrollo provincial, la comisión. Doctora, pero hay algo que yo tengo Ellos, inconcluso mire. todavía, que le voy a preguntar cuando usted me enseñe eso. Sí. No, No, enséñelo. termine. Estamos Mire, esperándola. Estas son las cajitas, que son las evidencias que nosotros tenemos, que no las depositamos, donde figura la empresa Logosier, y ahí figura un tal a Eduardo Abraham. Ese Eduardo Abraham nunca, ellos lo vieron a Eduardo Abraham. Esas cajitas, ellos les exigieron una foto cuando ellos fueron a presentar el proyecto, a depositarlo a la Comisión para el Desarrollo Provincial, y ellos le mandaron esa foto vía WhatsApp. Tenemos aquí la compañía Inversiones Logosier, que ahí figura Asunción Álvarez. O sea, Asunción Álvarez, mi pregunta es, los clientes suyos, los ingenieros, ellos no armaban la propuesta técnica para presentar en la apertura de sobres en la licitación. No, no. Pero, mírala acá, ella es mírala la que acá, sabe. mírala aquí, Es sí. verdad. Pero eso lo armaron sus ingenieros. Sí, ¿Y parte cómo de ellos esos no sabían proyectos. el presupuesto que iban a entregar en la apertura de sobre? No, no, 100 no, no, millones, no, no, 200 no, millones. en algunos. Ah, Pero estamos bueno, hablando, porque estamos como- hablando de que en la sala Manuel Rueda fue otro ingeniero que no tiene Pero que ver está con bien, nosotros. pero hubo obras que fueron sobrevaluadas, eso es lo que estoy preguntando de ahorita. Si yo soy el ingeniero a cargo de la obra, aunque yo pertenezco a una firma de ingenieros, se supone que como ellos no saben de ingeniería, yo le tengo que armar desde la propuesta técnica hasta la propuesta económica en la apertura de sobre y después ejecutar la obra. Ellos no veían los presupuestos ahí. En algunos casos sí, no en todos, porque fíjese, en estas que tenemos acá la cajita que está de Alameda, de lo que es Conani de Alameda y Conani de Jarabacoa, sí, ellos llevaron su propuesta. Y ellos no sabían que estaban sobre precio versus No, 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 versus eso, mercado. esa no sabemos. Esas están en precio. Esas están en precio, esas están en precio. Pero lo que nosotros le presentamos a ustedes en este caso, Ujú. que esas licitaciones se abrieron un día antes, en la madrugada. Exacto. Ellos fueron y depositaron, porque fueron diferentes mecanismos. Doctora, No depositaban fue a un nombre solo de la empresa mecanismo Belludy. de la tía y de un tal Eduardo Abraham que ellos nunca vieron. Nunca vieron. Y aquí tenemos quien deposita en el listado, Sí, mírenlo sí, en ahí, la apertura están del sobre, ellos. ajá. Ahí están ellos. Ahí están ellos, pero también está Winclaw, que también es una empresa de ella, que firma otro ingeniero, un tal Carlito Sánchez, que también es de ellos. Ok, O sea, doctora, en- ¿cómo pueden sus clientes alegar ignorancia de que no sabían nada de este entramado?
de que se abriera antes la propuesta técnica para chequear que todo estuviera bien. Eso y se no la es un tema adjudica. de ellos. No, eso, No es un tema de ellos. no, Ni porque, ha pensado que eso puede ser un tema en contra de ustedes. Aquí está no, porque en estas obras, yo estoy hablando de la del Banco de Reserva, que fueron de grado a grado, estamos hablando de los lotes. Pero inclusive estas que se presentaron en licitación, usted dice que hay con sobrevaluaciones. No, estas Esas están en el libro. Estas, Bueno. que una es de 143 millones y la otra es de 43, esas están legalmente. Lo O sea, que esas pasa es el no están en mecanismo, sobreprecio. lo que es los mecanismos utilizados, o sea, abrir un concurso en la madrugada para nada más presentar los proyectos y las propuestas de estas Pero, doctora, empresas, ellos no que fueron todos son de ellos. asociadas. Pero ellos no fue que construyeron esa obra. Ellos- clientes suyos. sí, ellos Entonces fueron. no pues están quejando porque al final se la dieron a ellos para que Pero construyeran. ¿cuánto mira, le hay que dieron? señalar ¿Cuánto algo. le dieron Hay el que pago? señalar algo. ¿Cuánto en el pago? Ellos- Porque nosotros en este país nosotros estamos en un país donde hay leyes. Y las leyes, hay una ley de honorario donde todo tiene una tabla, hasta una mesa que usted mande a hacer. Eso es así. Aquí en este país se rige todo por normas y dependiendo de la calidad también de la obra. Y hay unas reglas que la manejan, no la maneja cualquier persona, la manejan técnicos. Peritos. Peritos, sí. peritos para eso. Entonces, ¿cómo es posible de obras de más de 300 millones que 2 ingenieros, no uno, 2, reciban un pago de menos de medio millón de pesos? Y ellos no sabían, o sea, es que todavía me pagos sorprende. del Porque era Estado, un 3%, doctora. ellos se comprometieron, Pero ellos Doctora, ¿mediante qué palabra? Doctora, Verbalmente. Los pagos del Estado, las ubicaciones, ¿a nombre de quién salían? De la firma. de la firma, No, de la no, firma. no, 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 Sí, no, pero no. para la aprobación de la ubicación. Está claro. Necesita la firma Necesita de la firma de un del ingeniero, de la sí, obra, necesita Leonardo, la no me firma, diga. sí. O sea, cuando salían los desembolsos, mírame, Sí. porque tú eres abogado también. Sí, él sí. ahora no sabe de Sí, derecho. pero el ingeniero opera como un trabajador de la empresa. Sí. Él no tiene que ver con Leo. los ¿Y dónde está tu ética como ingeniero? Es tan Leo, fácil decir. ¿Pero ay, cuál mi ética? madre. Bueno, yo sí soy así. No, el ingeniero, ¿cuál Porque- ética? Él ¿tú es un sabes por qué? trabajador. ¿Tú sabes por qué? Porque al final... Los empleados tuyos tienen que ver con tu ética. Los empleados tuyos. Pero perdóname, déjame no, terminar mi planteamiento. Yo soy ingeniero de una obra objetividad. y a mí me mandan una cubicación y yo sé que está sobrevaluada versus lo que yo he hecho. Yo le digo, mire, yo no la voy a firmar. ¿Por qué? Porque al final el gobierno se vaya, al que el código le va a quitar su código, y a mí Así me ha es. pasado en Así Por derecho. eso fue Así que el de es. la Explíqueme. sala Ramón Rueda se fue. Sí, pero eso yo estoy Exacto. Por eso fue que se pero fue. yo estoy hablando Muy de los clientes inteligente. suyos. Mil Se de Medina fue. que paguen. Él Ese es el abandonó tema. y se fue Que por paguen. eso mismo. Ajá. Entonces, en este caso, lo que estamos hablando es de trabajo realizado y no pagado. Exacto. Y del entramado que ha salido al descubierto porque esas personas pretenden desconocer su responsabilidad frente a estas personas. No puede que sí porque la él es que tienen. firma todos los desembolsos de las cubicaciones, los ingenieros. y- No hay forma de No vincularlo hay ahí. forma. Ahí sí está vinculado. Entonces nosotros que hemos hecho, hemos investigado porque la forma en que ellos utilizaban, usted no podía participar porque los concursos se abrían en la mañana, Claro. se abrían en la madrugada, se cerraban al otro día, Doctora, al pero mediodía. yo lo que quiero decirle es que los ingenieros tenían conocimiento de todo eso. Viejo, Bueno, pero es que pero- conocimiento pero no mi te am- se cómprese. Pero ella me Ah, debe venga, Pero decir ven una acá. cosa. Tu empleado Déjeme tiene que ver decirle con lo una que tú hagas cosa. para Déjeme pagar decirle seguro. una cosa. Que tú negocies una comisión. Déjeme Tu decirle empleado una tiene que ver con cosa. eso. No, Déjeme decirle viejo, una ya, cosa. ¿cómo que no? Déjeme decirle una Diga, cosa. no manipular En lo que ya. respecta a mis clientes, Ajá. ellos no tienen que ver con eso porque ellos solamente manejaron algunas, no todas. En las que sí manejaron fueron 11 bancos de reserva, Ajá. Exacto. con ANI y 3 remodelaciones de 3 escuelas y unas aceras y unos contenedores de Santo Domingo Oeste. Entonces, en las demás situaciones de presupuestos adulterados, que obviamente por el mecanismo Ellos no que están se usaba, involucrados ahí. no están involucrados porque nada más son las obras que están acá. Las demás obras, y eso le corresponde al Ministerio Público, indagar y también del mecanismo que ellos usaban con empresas que todas, las que presentaba el primer presupuesto, eran de ellos. Decimos Doctora. que eran de ellos porque son compañías de carpeta Claro. y Doctora, se retiraban sin ningún motivo. ¿Por qué se retiraban? ¿Por qué no completaban? Doctor, una Hasta llegar pregunta. hasta donde ellos querían llevar la Esa obra. pregunta Doctor, se una la van a pregunta. hacer. Y el caso se encuentra en el PECA. Exacto, ¿Cómo te lo digo? esa pregunta la van a hacer a los la clientes pregunta. suyos. Sí. Esa- Y el No, caso porque se nada más fueron encuentra- pocas obras, no fueron muchas. Doctora, Estamos hablando de 11 Me bancos. permite, doctora, por favor, por favor. Mire, ya el caso se encuentra en manos del PECA. es- Sus representados se encuentran a la disposición de aportar sus testimonios de la construcción de estas obras. Claro, que estamos Madre en la mejor disposición. Primero, de que el Ministerio Público tenga que reconocerle lo que son sus derechos, su trabajo, Sus honorarios. porque las obras están ahí
y eso no se lo puede quitar, y ellos también figuran en lo que son los presupuestos, las elaboraciones de los proyectos, de algunos, no de todos, porque ya lo demás, el Ministerio Público con las premisas que le hemos dado. Ustedes están exigiendo los derechos, los proyectos que construyeron. Claro, claro. De ahí a la otra denuncia que se ha hecho, ¿por qué se ha hecho? Porque son personas que en vez de actuar con responsabilidad y de honrar un compromiso, han querido venir a tirarme piedra a mí. Entonces, frente a esa actitud, yo he tenido que empantalonarme y buscar. Y cuente con otro apoyo. Claro, he tenido que buscarlo. Pero frente a las obras que están aquí. Medina, que ustedes pueden hacerle a un juez es lo que establece la ley de lo que son los honorarios de un ingeniero al frente de una obra de esta magnitud. Claro. Que con relación con los otros aspectos no existe un contrato, pero que como existen todos los elementos probatorios de que ellos estuvieron ahí en las ejecuciones y eso, es la parte de donde ustedes pueden argumentar con un juez. Sí, y aparte de eso, hay una ley también de honorarios del CODIA que también establece un mínimo, porque nosotros somos abogados, y los abogados establecen un 5 hasta un 30%. El CODIA tiene establecido cuáles son los honorarios dependiendo de los montos. Un tarifario. Yo estoy buscando, porque ellos me tienen que dar un informe oficial sobre este particular, porque no es lo mismo cuando se construye, vamos a decir, una torre, o cuando se construye un proyecto para el Estado, para personas humildes, o sea, son diferentes tarifas. Pero tenga cuenta, porque miren, el CODIA, yo tengo una amiga, Coralia Martínez, que cobró unos honorarios de unos fideicomisos que autorizó Gonzalo Castillo, y eran unos montos por 2.000 millones, y a ella le corresponden los honorarios de eso, y no han podido cobrarlo todavía. Han ido a todos los tribunales del mundo. Mira, el CODIA es un antro de vagabundería. Sí. Una pregunta. Señora, pero el doctor iba a hacer una pregunta. Doctora, fíjense, algo por la que yo felicito a esta plataforma de Cachicha es que usted ha ido mejorando el lenguaje. Esa es la parte mía. En el sentido de que usted hablaba de sus hijos y ha pasado a hablar de mis clientes. Yo le recomiendo humildemente que usted continúe sobre esa práctica de hablar de mis clientes. Refiérase a esos términos y en materia de lo que se va tejiendo, no sé si usted fue entendiendo, va quedando entre lo civil y lo penal en lo civil. Bueno, mira, señores, antes de pasar la pausa, doctora, el tema de su seguridad, que nos interesa, y realmente parte de las razones por las que le invitamos. ¿Usted se siente de cierta forma atemorizada? ¿Siente algún temor por su vida? ¿O se siente protegida? Bueno, yo... ¿qué le puedo decir? Nosotros como abogados siempre, cuando hay parte contraria, siempre va a haber un ánimo bien difícil. Caldeado. Yo me siento un poquito, sí, desprotegida, porque no se me ha llamado. El Ministerio Público mandó a buscar el expediente, me enteré el día 8, lo solicitaron del PETCA. ¿Y ahora, de junio? El 8 sí, porque la querella fue depositada el día 4. Entonces tenían 5 días para darme una respuesta. Yo fui a buscar yo misma personalmente la respuesta para saber qué fiscal tenía el caso apoderado, y me encuentro con la sorpresa de que el expediente de manera físico lo mandaron a buscar de la Procuraduría, del PETCA, y el expediente desde el día 8 no está en el PETCA, está en el PETCA, o sea, no tiene fiscal asignado, no está adelantando con lo que es nuestro reclamo, que es lo que también nos interesa, porque ya lo demás es asunto del Ministerio Público. Entonces, el Ministerio Público, a pesar de tener el expediente desde el día 8, no me ha llamado, no me ha dicho, mire, estamos investigando este caso. Lo están calificando, doctora. Lo están calificando, pero no me han llamado para saber si yo siento algún temor. Si está en el PECA, es casi seguro de que se le va a dar curso. De que se le va a dar curso. Bueno, dame unos minutos para un mensaje, porque es el compromiso de nosotros, los comunicadores. Sí. Esta doctora, y respetar de manera responsable, ha hecho esta denuncia, esta querella ya, porque fue depositada en el PECA, de la falta de cumplimiento de pago del señor Milciades Medina, hermano del expresidente Danilo Medina Sánchez. Y la respuesta que recibió fue esta notificación de advertencia, una evidente amenaza para atemorizarla, para que abandone, para que renuncie por sus derechos, los derechos de sus representados, que parte de esos representados está su hijo. Ahí no solo está la abogada, está la madre, que es lo que le corresponde, defender los derechos de su hijo. Bueno. Nosotros queremos advertir a Milciades Medina. No le importa el poder que haya tenido o que pueda tener. Esa señora no le puede pasar absolutamente nada en este país.
ella está cumpliendo con su responsabilidad. Esos 6 millones son cheles para lo que los recursos y la fortuna que esa gente acumularon, que resuelvan ese tema fuera de del ámbito penal, bueno, del doctora, ámbito del Ministerio Público. Esperemos que esto se solucione. No, que tiene que solucionarse de manera pacífica. Y quedamos aquí a sus órdenes para Muchas gracias. Esta es una ventana abierta por y para la democracia.